El día de hoy vamos a hablar sobre temas para hablar sobre capitalismo, socialismo, este, izquierda radical, derecha, ultraderecha y todas esas cosas que para mí son una estupidez. Hola Hola David. Roberto, buenos días, ¿cómo vas? Bueno, Muy bien. tardes en realidad en Zurich. Sí, son ¿Cómo las vas? 4 de la tarde. Ok, súper bien. Sí. ¿Y tú cómo estás por allá? En Bogotá, Colombia, ¿no? No, estoy en Medellín. Medellín, perdón. Sí, en Medellín. Muy bien, afortunadamente. Qué Excelente. bien. Pues muy bien. ¿Te parece si hacemos esta dinámica? Me gustaría, yo sé que eres una persona muy preparada en estos temas y que somos personas que nos apasionan mucho. Entonces, ¿qué te parece si para hacerlo un poco más dinámico yo te hago preguntas y tú las contestas? Sí, puede ser. Ok. Dale de una. Eh, ok, primera pregunta, Ujú. que yo creo que es la fundamental. Eh, para ti y para creo que muchos de nosotros, ¿qué es capitalismo? Capitalismo. ¿Cómo lo podemos? Bueno, es que básicamente el capitalismo es un sistema de medios de producción. Ya, punto. Ujú. En el que se le da el valor al individuo y en el cual eh, una serie de individuos se pueden unir a fin de satisfacer una necesidad o un conjunto de necesidades específicas. Ya, punto. No nos Ok. pongamos a ahondar demasiado en el tema. Ujú. Bueno, mira, yo por qué te invité a este Facebook Live, porque últimamente Ajá. yo he conocido mucha gente o he visto ciertos comentarios en diferentes páginas en donde dicen, siendo punks o lo que sea, donde dicen que hay que acabar con el capitalismo. Güey. Y dices, uy, ¿qué queda? Güey? O sea, si quitas el capitalismo, ¿qué queda? Es mi segunda pregunta. Si se quita el capitalismo, ¿qué queda? Queda mayor opresión de la que ya existe. Esa Exacto, es una realidad. totalmente de No, acuerdo. no hay Entonces, otra. aquí lo interesante es de que eh, cuando tú te pones a analizar en verdad, porque yo creo que esta gente que muchas veces utiliza los términos como capitalismo, como izquierdismo, como ultraderecha, como fascismo, como racismo, como nacionalismo, muchas veces es gente que en su vida se ha dado la oportunidad de investigar qué es cada una de esas cosas para poderlas utilizar como argumentos. Y muchas veces no son tanto como argumentos, sino como maneras despectivas de atacar a ciertas ideologías, en este caso a las personas que no son de izquierda, que no son de comunistas. ¿Por qué este punto que quería dejarlo claro? El capitalismo, y si las personas como tú que lo hemos leído, que hemos leído El Capital de Carlos Marx, nos damos cuenta de que todo lo que tenga que ver con el comunismo proviene del capitalismo. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Es que en realidad el socialismo, a ver, el socialismo es un sistema que lo que busca es suprimir al individuo y exaltar al colectivo, Exacto. básicamente. De hecho, en el manifiesto comunista, Karl Marx habla del renacimiento de un hombre nuevo, después de seguir una serie de pasos, son alrededor de 10 pasos, de 10. que el socialismo se migra al comunismo, el resurgimiento de un hombre nuevo que pierde absolutamente todos los intereses individuales y personales que lo mueven para lograr un objetivo específico y que de ahí en adelante los únicos objetivos que lo van a mover son de carácter colectivo, que él va a estar en función de los demás y a él se le olvidó que él existe y que todos van a hacer lo Exactamente. mismo. Eso no va a pasar nunca. O sea, Jamás. el ser humano no es tan bueno como para llegar a ese punto. Básicamente todos somos malos. Yo me atrevería a decir eso, que los seres humanos de por sí, o sea, la corrupción, la maldad y la necesidad de querer siempre, muchas veces, imponer al menos el punto de vista o lo que yo considero verdad absoluta sobre el resto de los demás va a existir. Entonces el socialismo que se vuelve, el socialismo se vuelve a la larga una utopía en donde el supuesto ejercicio del bien común lo que está buscando es satisfacer no al bien común, sino a los que están a mi alrededor y el resto que se jodan. Exactamente. Ahí no hay otro término que se pueda referir. El socialismo no funciona porque suprime al individuo y suprimir al individuo no está bien, porque si suprimimos al individuo, suprimimos el germen de la sociedad. La sociedad no es un ente colectivo que se mueve, la sociedad está conformada por un conjunto de individuos. Es como lo decía Ayn Rand,
o como lo podría ya definir también, un bosque per se no es el bosque en sí, es el conjunto de árboles y Exactamente. demás elementos de la naturaleza que conforman el bosque. Así Totalmente de mismo acuerdo. funciona la ciudadanía y la sociedad. Entonces, ese ideal utópico del socialismo, nada Ahora, existe. fíjate, yo mientras estaba investigando, bueno, no investigando, sino leyendo un poquito más sobre todos estos temas hace días, por todo esto que estuve leyendo, fíjate que es algo raro, porque si tú lees la primera parte del Capital, te dice una Uh -huh. cosa, después lees el tercer libro del Capital y te dice otra, dices, a ver, espérame, güey. Dice en la primera parte del Capital que el trabajo socialmente colectivo, el tiempo que tú labores haciendo un producto, lo tienes que intercambiar por otro producto que haya tenido el mismo tiempo laboral, colectivo y todas esas mierdas, ¿no? Pero después en el libro 3, en el 3 del Capital, te dice algo bien interesante, güey. Te dice, sí, pero a toda esa producción que en un determinado momento se va a crear, hay que quitarle ciertas cosas. Hay que quitar, primero que nada, un dinero que se va a utilizar para seguir invirtiendo en la producción. Luego, otro dinero para poder seguir sacando mano de obra y todo esto. Y otro que es un seguro colectivo también por si llega a pasar algo, catástrofes, todo esto. Entonces, esto lo único que me demuestra es que agarraron el capitalismo, literal, porque eso nosotros también lo tenemos. O sea, es el ahorro, es la inversión. Si no hay una inversión, pues no hay nada. O sea, alguien tiene que poner una inversión primera. En este caso, ¿quién es? El Estado. Tiene que haber un ahorro. ¿Por qué? Porque con ese ahorro la gente va a tener el dinero para invertir. ¿Quién ocupa ese ahorro? El Estado, güey. El Estado. Y después dices, bueno, tengo que tener un seguro para poderme hacer valer por mí mismo. O sea, si algo me llega a pasar, alguien tiene que ver por mí, güey. ¿Quién hace eso? El El Estado, Estado. güey. Pero es exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de un sistema en el cual lo único que hicieron fue quitarle totalmente el poder al individuo y dárselo al Estado, güey. O sea, literalmente el individuo no tiene ningún poder, güey. Simple y sencillamente es un animal de granja en la cual es como el esclavo. Tú trabajas para vivir. O sea, no trabajas para tener una ganancia y esa ganancia quizá invertirla o comprar algo, no No, en sé, no. realidad uno viviría para trabajar, no trabaja para vivir, porque trabajamos para Exactamente. vivir en el capitalismo. Un ejemplo claro, y creo que es algo muy bonito, que sería la rebelión de la granja Sí, de claro. George Orwell. De Orwell. ¿Cómo somos, en el comunismo y en el socialismo, son animales de la granja? O sea, que te van a estar bañando lo que necesites, bañando, curándote porque eres necesario para trabajar, dándote de comer y todo, pero no hay ningún incentivo que te obligue a hacer algo más. ¿Por qué? Porque mientras hagas lo que tienes que hacer, no necesitas otra cosa. Ya Ahí tienes me, todo. ahí me recuerdas un libro que tradujo la Fundación para el Progreso que dirige Axel Kaiser, de Jason Brennan, Ah, claro. como una refutación al libro del profesor Jay Cohen, que era, el profesor Cohen escribió ¿Por qué no el socialismo? Y Jason Sí. Brennan le escribió una contraparte que es ¿por qué no capitalismo? Y ahí deja Ujú. claro que el socialismo es inviable desde el punto de vista moral, por lo que yo ya te dije. Porque es que considera, el profesor Cohen considera que es que todos los seres humanos por sí mismos, por nuestra naturaleza, somos socialistas y somos colectivistas porque todos estamos inundados de bondad y pensamiento por el otro. Eso es falso. Ujú. Sí, pues sí. Él sí deja claro, en cambio Brennan le contraria, no, el socialismo puede que en la utopía, incluso liberales clásicos, tú tienes más conocimiento al respecto, por ejemplo, tú que eres fan de Adam Smith o de David Hume, ellos en su momento dijeron, bueno, sí, es una idea bonita, pero no funciona, porque es que desde el punto de vista moral, nosotros no estamos diseñados única y exclusivamente para pensar en el otro por Exacto. encima de nosotros. Adam Smith lo dice, es muy claro cuando te dice que el ser humano actúa en base a sus proyectos de vida individuales, que no somos, Punto. sí, la frase más importante, no es por la benevolencia del carnicero, del panadero. ¿Qué te quiere decir esto para no aventarla toda?
el carnicero, el panadero y el cervecero no dice, ay, güey, les voy a hacer un pan bien rico porque quiero que sean felices, güey. Y les voy a dar cerveza rica porque quiero que sean felices, güey. No, es porque si tú no les das una cerveza rica, no te van a comprar. ¿Y de qué se sirve el mercado? Del intercambio de bienes y servicios. Así de sencillo. Si tú no piensas en que la otra persona tiene necesidades y tiene gustos y necesita algo algo X, ¿eh? Y si tú no se los puedes dar, alguien más se los va a dar, güey. ¿Me entiendes? No es porque creas que, ay, la bondad y nosotros somos el altruismo, güey. No existe, güey. Eso no existe. Exacto. No existe. Bueno, quizás existan seres humanos en este planeta que se encuentran inundados de muchísima solidaridad, pero esa solidaridad incluso, que Adam Smith dejaba, ves, que Adam Smith, Frédéric Bastiat, también una de sus frases más célebres es que si la solidaridad se decretaba, por ende se aniquilaba, puede que existan personas que sí piensan en ayudar mucho al otro, pero ahí hay un interés de por medio. O incluso que haya un interés indirecto, pero hay un interés de por medio. Y el primer interés de por medio puede ser incluso satisfacer un ego. Exacto. O simplemente vámonos al que es muy solidario. La necesidad de hacer algo, primero por sí mismo y luego por los demás. Incluso puede ser el empresario más desgraciado, el más miserable, la persona más molesta de tratar, pero cualquier empresario, desde un tendero, desde una señora que monta un salón de belleza, hasta un magnate de la industria metalúrgica o de la industria pesquera, son benefactores sociales, porque independientemente de que sean como una porquería como seres humanos, ellos están invirtiendo un capital propio a costa de perderlo. Exacto. Eso es una realidad. Coste a riesgo de oportunidad. Exactamente. A riesgo de perderlo, a fin, primero de nada, de satisfacer sus deseos y sus necesidades personales. Y ahí es donde surge esta función de benefactor social. Exacto. Estoy creando un empleo, estoy intercambiando bienes y servicios entre diferentes individuos y estoy satisfaciendo una necesidad. Totalmente, ¿ya? Sí. Por ahora, ende, pasa siempre en superior moral el capitalismo respecto al socialismo. Totalmente. Ahora, una cosa que a mí se me hace muy hipócrita de ciertas personas que dicen, hay que acabar con el capitalismo voraz y todo esto de los empresarios malditos y la chingada, güey. Dices, a ver, espérame, güey. Un empresario es esa persona que se arriesga a invertir sus ahorros que a lo mejor no va a funcionar. Tú por decir, dices, vendes botellas de agua, haces 100 botellas de agua, te compran 30, ¿qué vas a hacer con las otras 70? ¿Quién sabe, güey? A lo mejor rebajarlas, aunque no le saques lo que le ibas a invertir, o simplemente, pum, ya perdiste, güey. Pero el trabajador no pierde, güey. El trabajador simplemente, si la empresa quiebra, pues te vas, güey. Te quedas un tiempo en el paro, pero el empresario a lo mejor toda su vida estuvo ahorrando, toda su vida hizo ese ahorro para poder poner la empresa y a lo mejor en ese momento que quiebra la empresa por diferentes cuestiones, proteccionismos o lo que tú quieras, se le fue su vida, güey. Y para volver a poder invertir, pues tiene que volver a juntar ahorro y muchas otras cosas. El trabajador no, simplemente se va y busca otro trabajo. Eso es hipócrita de las personas, porque creen que es literalmente, o sea, es una persona maldita, que esclaviza a las personas. A ver, espérame, si no te gusta en un lugar donde no trabajas, te puedes ir, güey. Si vas a encontrar no trabajo, ese no es mi pedo, güey, ¿no? En realidad eso lo hace el socialismo. El socialismo sí esclaviza a personas. Lo que pasa es que los esclaviza a un colectivo. En el caso del capitalismo, exactamente. Como, eso queda claro, deberían leerse El camino de servidumbre de Friedrich Hayek. Si vamos entonces a analizar realmente el capitalismo y vámonos al caso específico de una empresa, los acuerdos que yo sello, dícese trabajador o colaborador y empresario, es simplemente un acuerdo voluntario generador de obligaciones. Y esas obligaciones producen, primero que todo, los fines específicos para los cuales fue concebida la empresa. Sí. Y segundo, una retribución económica. Hay que ir de esclavitud. Nada. Yo simplemente llegué a un acuerdo con el empresario. Venga, yo le voy a trabajar a usted
y usted me va a retribuir económicamente por sus servicios. Yo no veo dónde está la esclavitud ahí. No, en lo absoluto. Y en realidad siempre los que salen más beneficiados son los trabajadores. Y ahora, con la cantidad y el sobreexceso de regulaciones que existe fundamentalmente en Hispanoamérica sobre los empresarios, que es a los que no deberían atacársele, los que se ven más beneficiados son los trabajadores. Los trabajadores no tienen ni idea qué es. Primero que todo, lo digo por experiencia propia, y que ya lo mencionamos, arriesgar el capital a coste de perderlo todo. Y segundo, conforme vaya avanzando, existen épocas de muchísima bonanza, pero existen épocas de muchísima escasez. Exacto. Y a pesar de que haya bonanza y haya escasez, uno tiene que pagarle al trabajador, y no le puede decir al trabajador el día de la nómina, ve, mira, no hay plata. No, pues eso sería un problema gigante que tendría implicaciones legales. Y entonces yo tengo que pagarle, entonces ¿qué tengo que hacer? Me tengo que sobregirar en la cuenta, a pesar de que yo tenga un 0 pesos en ese momento, y muchas veces, peor aún, listo, me sobregiré, pero es que también tengo hijos o tengo familia, pues en el caso de mis viejos que son ancianos, tengo que darles de comer, entonces ¿cómo les doy de comer? Me tengo que ir a endeudar con tarjeta de crédito para poder llevar el mercado a mi casa y ellos puedan comer. Entonces hay adquiridos deudas, pero la gente no ve eso. El socialista solo piensa en el trabajador. Cuando el trabajador siempre es el que se ve más beneficiado que el empresario. O solo piensa, fíjate, es gente que dice que la ideología del capitalismo, del liberalismo, en este caso está errónea, porque dice, es que ustedes solo piensan en ustedes mismos. Espérame, güey, o sea, cuando tú estás hablando de que eres nosotros mismos. Claro, pero checa la hipocresía de esa gente, güey. Porque cuando dicen, no, es que el empresario no me importa lo que él haga, él tiene que pagarle al trabajador. Y sí, de hecho, o sea, él se va a ir a drogar, él bla, 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 bla. ¿Quién está pensando entonces en sí mismo nada más? El trabajador, como todos. Pero es hipócrita decir que no, es que los libertarios y los capitalistas solo piensan en sí mismos, pero ellos hacen exactamente lo mismo al momento de que no les importa que el empresario también pierda, güey. ¿Y ahí qué, güey? O sea, otra pregunta para cambiar un poquito el tema. He escuchado a mucha gente, y a mí, puta, cada rato me lo hacen, extrema derecha, güey. Si no eres comunista, güey, si no eres de izquierda, güey, eres de derecha o eres de extrema derecha, güey. Dices, güey, espérame. Explícame, güey, si es que hay una explicación, qué es derecha y qué es extrema derecha, güey. Mira, ahí el debate es muy complejo porque es que hay posiciones mixtas incluso dentro de los sectores liberales. Sí. Por ejemplo, Hans Hermann Hoppe, que ha dejado claro varias veces que el liberalismo como tal debería ser una corriente netamente de derecha, pero es que vamos a analizar un poquito datos históricos. Si nosotros nos ponemos a analizar en su momento, cuando se definieron las primeras grandes corrientes de derecha e izquierda que surgieron en la historia de la humanidad, Francia. que fue en Francia, exactamente, durante el marco de la Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos, uno de nuestros referentes, que es Frédéric Bastiat, se hizo a la izquierda. Sí. Porque no estaba de acuerdo con la derecha. Entonces, porque no estaba de acuerdo en su momento con que se mantuviera ese conservadorismo rancio y monárquico, sino que quería trabajar en pro de la democracia. Entonces vamos a decir, ¿el liberalismo es de izquierda? No. El liberalismo como tal es una corriente, es un cúmulo de ideas que buscan exaltar el individuo por encima del colectivo, punto. Entonces, ya de entrada, eso ya no lo hace clasificable dentro del maniqueísmo rampante de izquierda y derecha. Exacto. ¿Cierto? Sí. Pero, digamos, y esto yo lo he dejado muy claro, yo creo que si nuestra amiga Nico escucha esto, me levanta, me casca. Pero yo sí lo veo así. El día de mañana, por ejemplo, yo digo, si van surgiendo movimientos libertarios, que tienen que haber movimientos libertarios, tanto en la academia como en la política. En la política, yo creería, a mi criterio, que uno tendría que quitarle absolutamente todas las banderas a los actuales movimientos políticos que existen y decirles, todos ustedes son la misma porquería, todos ustedes son colectivistas, todos ustedes son socialistas, todos ustedes de izquierda, yo soy la verdadera derecha. Yo creería que sería lo más pragmático, porque mucha gente, si uno le dice, no, es que yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy liberal clásico, o soy libertario, soy anarcocapitalista, ellos te van a... Pues, por ejemplo, yo le digo eso a mi abuela, este man que está hablando, eso lo entiende mi mamá porque es de las nuestras, pero mi abuela, este man de qué está hablando, ¿usted qué es lo que está hablando? O sea, pragmáticamente yo diría que se podría hacer eso. Como te digo, Nico me escucha, me levanta. Pero
En realidad la derecha y la izquierda básicamente que se definen así. La derecha lo que busca es exaltar la libertad económica por encima de la libertad individual. Eso, eso. Y la Un paréntesis, izquierda, nada más quiero hacer un paréntesis en eso que acabas de sí, decir, porque si sí. te das cuenta, cuando tú dices derecha, lo primero que se viene a la mente es Hitler, güey. ¿Te has dado cuenta de eso, eh? Ahora, Sí, es espera, terrible. sí, pero espera, y hay un poco de lógica, si lo quieres ver de esta manera. ¿Por qué? Porque Hitler sí era hasta cierto punto de derecha porque era conservador, Ujú. rancio, ese Sí. conservador rancio, ¿no? Pero toda su ideología se basa en el socialismo, güey. O sea, ¿cómo me pueden decir a mí ser de derecha y ponerme como un ejemplo a Hitler cuando es nacionalsocialismo, güey? Socialismo. La derecha no tiene nada, bueno, no tendría que ver con el socialismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, total. En realidad la derecha no tendría que ver con el socialismo. Y la izquierda, por ejemplo, Juan Carlos Hidalgo, que es analista de políticas públicas del Cairo Institute, define que la izquierda se preocupa más por la libertad individual que por la libertad económica. Yo ese punto de vista no lo No, comparto. yo tampoco. Yo considero que la izquierda no se preocupa por nada. A la izquierda lo que le preocupa es el colectivo, punto. Y tiene una obsesión enfermiza y patológica con igualarnos a todos Exacto. económicamente. Sí. Esas son las diferencias entre derecha e izquierda. La derecha, como se encuentra concebida actualmente, y creo que va a seguir así mucho tiempo, exalta la libertad económica por encima de la libertad individual. O sea, le da un cachito de libertad al menos. ¿Eso quiere decir que es buena? No, no es buena. Y la izquierda es peor, porque la izquierda no exalta ningún tipo de libertad, No, sino que coloca el colectivo por encima del individuo. Esas son las exactamente. diferencias entre esas dos. Ahora, fíjate, porque muchas personas dicen, como dice Gloria, y lo he escuchado con varias personas, es el péndulo, ¿no, güey? Ajá. Derecha, izquierda, güey. Y dicen, si no es derecha, pum, izquierda, ¿no? Y si no es de izquierda, pum, es derecha. Hay unos que dicen, no, a lo mejor se puede estar en el centro, socialdemocracia. Y dices, oye, espérame, güey. ¿Cómo puedes decir que entonces la mitad, que porque utiliza un poco de capitalismo y utiliza un poco de estado de bienestar social, crees que también puede ser la solución? Ya tenemos las pruebas de que no es la solución. ¿Por qué? Porque utilizan ciertos puntos del capitalismo o del liberalismo, pero lo hacen colectivo, güey. O sea, lo convierten a lo colectivo. Eso es totalmente y contradictorio. ¿Por qué? Porque solo una cosa, capitalismo es la actividad de las personas intercambiando bienes y servicios en base a un interés personal, en base a sus proyectos de vida personales. Es intercambio sin tener que afectar los derechos individuales de otra persona. Eso es Así capitalismo, es. güey. Eso es Así es. capitalismo. Eso lo dicen los más importantes. Es más, la misma Rand lo dice, Adam Smith, David Hutchett, muchos lo dicen, ¿no? Entonces, al momento en que tú me dices, no, es que yo soy socialdemócrata porque quiero estar a la mitad y porque no quiero ese capitalismo asesino y bla, 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 pero tampoco quiero ese comunismo totalmente colectivista y todo eso, pero bueno, vamos a colectivizar un poco, la mitad, güey. No mames, eso no puede ser coherente cuando hablas de liberalismo, de capitalismo. ¿Por qué? Porque es la libertad individual. Es que no haya una fuerza externa a la decisión individual que coaccione tus decisiones. Y al momento de tú aceptar que al menos la mitad, si lo queremos ver de esa manera, sea el poder del gobierno tomando decisiones, pues ahí ya no podemos decir que es capitalismo con socialismo, es socialismo, güey. Es socialismo. Lo que pasa es que empieza siendo un socialismo fitness. Exacto. Sí. Un Como socialismo, Keynes, de hecho. exactamente, un socialismo like, Uh-huh. basado en la democracia, con un fetiche por el libre mercado, que tampoco es libre mercado, porque ¿cómo vamos a hablar de libre mercado si hay proteccionismos, si hay controles de precios, si hay sobreexceso de regulaciones, si hay aranceles que no aplican? Pues por mí que no existieran aranceles, de pronto Pues sí, uno, bueno, claro. eso ya sería otro debate. Sí. Si hay aranceles y si hay planificación de la economía desde el gobierno central, ¿eso que tiene de capitalista? Nada. Exacto, nada. Es un socialismo fitness, Sí, punto. O sea, no es sí. tan carnívoro. Por eso existen dos tipos, y ahora, la gente habla de extrema derecha, extrema izquierda, derecha, izquierda, centro. No, yo diría, hay derechas,
hay centros y hay izquierdas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo y cómo las voy a clasificar? Así brevemente. Existen dos tipos de izquierda, la mala y la peor. Sí. Entonces, ¿cuál es la mala? Lo que ya podríamos decir de pronto que tiene elementicos del capitalismo, la socialdemocracia, el progresismo, todas estas corrientes. Esa es la izquierda mala. Y la peor es la socialista, la carnívora, la que en un futuro aspira a llegar al comunismo. ¿Ya? Y hay muchos socialistas y comunistas que se disfrazan con las banderas de la socialdemocracia y del progresismo. Sí. Y esa gente es muy peligrosa. Un caso claro es, por ejemplo, acá en Colombia, el señor Gustavo Petro. Exacto. Con esas banderas, pero él es socialista clásico. O en el caso de tuyo, en México, Andrés Manuel López Obrador. Y los dos miembros del Foro de Sao Paulo, lindos ellos. Bueno, ahora vamos para la derecha. Los dos tipos de derecha que yo creo que existen son la mala y la menos mala. Entonces, porque tú eres de derecha. No, yo soy libertario. Okay. Está la mala y la menos mala. Por eso dije la mala y la menos mala. Entonces, la mala y la menos mala. ¿La mala cuál sería? También es esta socialdemocracia que tiene como un fetiche por un libre mercado, un cachito de libertad económica, pero son políticos que en su moral son conservadores, pero son conservadores rancios, porque quieren meter en cosas que no les importa. Por ejemplo, un caso específico acá en Colombia, la ex senadora Vivian Morales, cristiana fanática. Ella perteneció por mucho tiempo a un partido que se llama el Partido Liberal, palabra muy desvirtuada, porque ese partido, aunque se llame liberal, pertenece a la Internacional Socialista desde 1992. Entonces uno dice, o sea que el liberal no es socialdemócrata. Pero ella es de tintes conservadores rancios, porque ella incluso en el año 2016, aprovechándose de su escaño como senadora, impuso un proyecto de ley que quería abolir, acá en Colombia por lo menos están permitidas a nivel civil y jurídico, con un marco regulatorio en las uniones civiles entre individuos del mismo sexo. Y ella se estaba oponiendo a que eso existiera y se estaba oponiendo también a la adopción homoparental y quería citar a un referendo. Y uno dice, ¿y esta señora quién es para citar a un referendo? El referendo tendría que citar la ciudadanía, no una senadora. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando que ella, por ejemplo, forma parte de la derecha mala. Sí. Ahora vamos para la derecha menos mala. La derecha menos mala, yo a quienes metería en la derecha menos mala, metería de pronto, por ejemplo, al Republican Party, a Vox, a Acción Republicana en Chile, al Partido Social Liberal de Bolsonaro. Al PAN en México. Exacto, porque son partidos políticos que el modelo económico se acerca muchísimo a nuestras ideas, pero que igual ellos siguen teniendo muchos cachitos de proteccionismo. Y en la cuestión moral, coquetean con el conservadurismo y coquetean con el liberalismo. Exacto. Por eso digo la derecha menos mala. Sí, totalmente. Por decir un ejemplo, esa derecha de la cual tú dices que es la mala, es esa derecha que solo busca la libertad económica. Yo he visto personas que defienden ciertos países que sí, están en un ranking de libertad económica, pero solo tienen libertad económica, no aparecen en otros rankings de libertad social. Si eres libertario... Si eres libertario, si eres liberal, no vas a defender nada más una libertad económica. Esa es la derecha sin irse tanto a lo rancio. Y después te encuentras con la derecha rancia que te dice, a mí no me importa que la gente tenga derecho a ser libre, que tenga derecho a enamorarse de alguien de su propio sexo, que tenga derecho a casarse si quiere y si necesita, porque lo que hacen es jugar también con la izquierda, es decir, quieren derechos especiales, güey. Dices, no, espérame, los homosexuales, no, los que en realidad son gente coherente, güey, y no irracional, no buscan derechos especiales, quieren legitimidad, igualdad ante la ley, la única igualdad que puede existir, igualdad ante la ley. No son diferentes derechos, es que se les valga sus derechos como tal, como personas normales, igual que todos nosotros. Entonces, esa derecha rancia, radical, en donde sí podríamos en un determinado momento a poner a Hitler o a un Mussolini, por supuesto, ya ni siquiera tenemos que explicarla, ya sabemos lo que hicieron. Una derecha, como la dices tú, un poco más light, es esas personas que, como bien dices, coquetea de un lado y coquetea de otro. El PAN es exactamente lo mismo, te dice que va a liberar ciertas cosas, pero al mismo tiempo te dice que va a meter ciertos impuestos.
y que va a liberar ciertas otras cosas, pero va a poner al proteccionismo de un lado, güey. O Es sea, como ¿sí en me el entiendes? caso, es como en el caso de Donald Trump, por ejemplo, el debate que teníamos en esta semana con Nico, Ajá. que ella nos decía, no, es que no se pueden exaltar, no dice, no, es que no lo estamos exaltando, reconocemos las cosas buenas, pero por ejemplo vamos a mirar el caso de Donald Trump, bajo impuestos, pero igual la deuda pública y el gasto lo ha incrementado, entonces no está Ujú. haciendo mucho también. O sea, por un lado está mejorando la situación, pero por el otro la está empeorando, entonces ¿qué estamos haciendo? No Sí, sí, está sí. bien. Si él va a bajar impuestos y al mismo tiempo va a bajar gasto público, la cosa sería muy distinta. Ujú. Ya diría, él sí se acerca a nuestros ideales. Lo que pasa es que uno dice, es como de pronto lo más cercano, como estos otros que yo mencioné, pero como tal, ya decir, ah, no, es que son liberales, no. Todavía creo que en Hispanoamérica ha surgido un movimiento o movimientos que realmente se rijan por nuestros principios y valores que defienden la libertad económica y la libertad individual, Quizá, y esto quizá se encontraría Chile. por encima de derecha y de izquierda. Quizá Chile a finales de los 90 y a principios de los 2000, yo creo que Chile sí llevó ciertas políticas liberales que dieron a que llegaran a los niveles que tienen ahorita. A lo mejor ahorita van bajando. Pero yo diría que el modelo de nación como tal, estamos hablando de una fuerza Ah, política no la he visto, la bueno, verdad ok, no. sí. Porque bueno, fueron los Chicago Boys en cierto punto, ¿no? O sea, no fue tanto Exactamente. como en la política. Pero bueno, solo vamos punteando, vamos así dejando puntos. Se puede decir que ya los abarcamos todos. Pues sí, de hecho, pero una Ah, cosa que... Ajá, perdón. bueno, y otra cosa que yo no te había contestado antes, el tema de extrema derecha. O sea, decir que existe extrema derecha o extrema izquierda, digamos, extrema izquierda y Comunismo. extrema derecha, exacto, anarcocomunismo, la abolición del Estado y todos guiándonos por un universo colectivo, que eso básicamente sería himno de Ayn Rand. Exactamente. Eso sería anarcocomunismo puro y duro, que me parece terrible porque en realidad a la larga no estaría aboliendo el Estado. O sea, pensar en un futuro colectivo Sí, es engrandeciendo el estúpido, güey. Estado es tonto y es Y que incoherente. existan sabios y que exista gente que, o sea, nada más le cambias el nombre, güey, y pones al proletario como los importantes. Ese es el Estado, güey. Y extrema derecha, ya podríamos decir de pronto, ya el anarcocapitalismo, pero no definido desde la óptica de Murray Rothbard, sino desde la óptica de Hans Hermann Hoppe. O político, el anarcocapitalismo político. Ajá, eso, Ujú. así yo lo definiría y ya pues las otras definiciones que ya dimos de izquierda a derecha, que son buenas, no. Lo que pasa es que una es más mala que la otra, pero que son buenas, no. Sí. Lo que es bueno es ser liberal, punto. Sí, total, o sea, no buscar el ir en contra de las libertades individuales. Ese es Tal el cual. punto que ha llevado a los países más desarrollados a lo que son. Por ejemplo, Suiza, libertad individual, o sea, ¿qué más? Yo necesito que venga alguien y que me diga, no, mira, eso que tú me dices de la libertad individual no es cierto, güey, no funciona, güey, y que me demuestre con datos y que me demuestre con algo y que me diga, no, es que el colectivo es el que funciona. Cuando tenemos las pruebas, tenemos la historia, pero es gente que no lee, gente que no investiga, ¿de qué ha pasado cuando se ha colectivizado algo? ¿Eh? ¿Qué pasó con los países escandinavos? En un momento se colectivizaron y después, ¿y qué Fue un hicieron? fracaso el estado de bienestar. ¿Y Tuvieron qué que hicieron? replantear el sistema. Exactamente, libertad individual. Entonces, yo lo que quiero dejar claro para esas personitas que hablan y que dicen, hay que acabar con el capitalismo, y luego me dicen que la solución es el trueque, güey. O sea, dices, queremos acabar con el capitalismo, pero vamos a usar el trueque. El trueque también es capitalismo, es intercambio de bienes y servicios Punto. individuales. Punto, es capitalismo. No puedes acabar con el capitalismo con más capitalismo. Ahora, eso de que economías externas a la que ellos dicen que es el capitalismo, ¿cuál? ¿Qué otra economía o qué otro sistema económico existe fuera del capitalismo, güey? Pues ellos han tratado de decir que debería, y aquí uno es donde se da cuenta de la ignorancia. Ellos hablan con mucha propiedad y vehemencia de que el capitalismo está fundamentado en las teorías neoliberales. Y uno dice, neoliberales. Y es que, o sea, yo cada vez que escucho la palabra neoliberalismo lo asocio con retraso mental. Exactamente, Discu o con Discu ignorancia. sí, total. Entonces hablan de las teorías neoliberales y uno dice, neoliberalismo, ¿y eso qué es?
O sea, si yo estoy hablando de la palabra neo, cuando utilizo la expresión neo, estoy hablando de algo nuevo. Y no podemos hablar, primero que nada, no se puede hablar de nueva libertad o de vieja libertad, porque la libertad siempre ha sido una desde el La principio de los misma. tiempos, desde que existe el ser humano. Punto. Así de simple. O si vamos a hablar de neoliberalismo, es que previamente debió haber existido un liberalismo. Entonces ellos no tienen ni idea que es que el neoliberalismo tiene dos connotaciones. Una, la que le asignó Alexander Rustov en Eso. 1938, que combinó dándose cuenta de que el socialismo y el ideal comunista no eran posibles porque Él era él se socialista. oponía, sí, él era socialista, pero se dio cuenta de eso, iba en contravía a la naturaleza humana, entonces trató de crear como un sistema de economía y de política mixta al que llamó en su momento neoliberalismo, pero como tal no es que exista una escuela de neoliberalismo, No, no es jamás. que exista toda una serie de pensadores neoliberales, como sí podría uno diferenciar entre el marxismo y el neomarxismo, que Sí. sí hay unas diferencias y unas connotaciones claras, más Una porque el cosa, neomarxismo se enfoca en el plano cultural. sí, Listo. nada más para puntualizar lo que estás diciendo y un poquito más de información, Ajá. Alexandre Gustave en París, exactamente en la fecha que tú dijiste, lo que él decía era de que el capitalismo había demostrado que como no había tanto Estado, las empresas podían hacer lo que querían y esclavizar a la Así es. gente y bla, bla, bla. Entonces, lo que él proponía como neoliberalismo era aumentar un poco más el tamaño del Estado. Personas como Gustav, como William Stanley Jevons, como Balras, que fueron marginalistas y que le dieron las bases a Keynes, prácticamente también pensaban eso, que entonces el capitalismo no servía porque no había una cantidad grande de Estado que limitara a las empresas. Ya sabemos qué pasa cuando aumenta el Estado, Ya sabemos que eso tiende a colapsar en cualquier momento. colapsar. Y ahí está el punto. Entonces, esta gente que critica el capitalismo y que lo equipara con neoliberalismo, desconoce esa parte de la historia, entonces ellos proponen, debería existir un sistema de economía mixta que maneje cuestiones capitalistas y cuestiones sociales. Les dice, hombre, es que eso ya se probó, Sí, eso muchas ya, veces. eso ya existe, o sea, el neoliberalismo como tal en realidad a lo que se acerca es a lo que hoy en día se conoce como la socialdemocracia, y ya Exactamente. sabemos que eso no funciona. Y la otra connotación del neoliberalismo era una forma peyorativa que utilizaba el gran Ludwig von Mises para referirse a esas infiltraciones Los socialistas dentro del falsos. mundo. Los falsos liberales, también les decía pseudoliberales o les decía neoliberales, porque él se definía como liberal. Sí, claro. Entonces, El, en realidad esta gente a la larga que demuestra que no tiene ni idea de nada, uh -huh. que le falta ahondar en el tema y que le falta rigor y profundidad para definir exactamente por qué el capitalismo, según ellos, no funciona y por qué el socialismo, a pesar de haberse llevado más de 100 millones de muertos, sí. Sí, funciona. Ahora, ¿cómo es posible que algunas personas me digan o digan que el capitalismo no funciona, pero al mismo tiempo hablan de socialdemocracia? O sea, a ver, espérame, si no funciona, ¿cómo va a funcionar con colectivismo? Si es todo lo contrario, o sea, eso es, para mí, entonces ya no es capitalismo, repito. Otra de las cosas, ya igual para ir cortando, es esas personitas que siguen utilizando o quieren saber qué es el capitalismo y se van al Capital de Marx. O sea, dices, es como si yo quisiera saber, no sé, sobre las nuevas tecnologías de la medicina y me voy a la herbolaria, güey. Sí, pues. O sea, es O sea, a estúpido. Marx, a Marx hay que leerlo. A Marx hay que leerlo. Y Mises dejaba claro eso. Hay que leer de muchísimos temas, incluso de aquellos que no nos agradan. Pero ¿con qué objetivo? Primero que todo, contemplarlo desde una óptica objetiva y racional para llegar a tus propias conclusiones y determinar esto es lo que funciona y esto es Y lo que esto es lo que no. no. Y que obviamente basado en datos y en evidencia empírica. Uh Así -huh. de sencillo, o sea, a Marx hay que leerlo, hay que leer el manifiesto del Partido Comunista y hay que leer el Capital en sus 3 tomos. Punto. Pero no lo van a hacer, güey. No, no, Prefieren repetir como no, pericos. ellos se leen un resumen en Wikipedia mal redactado Más incluso. redactado, sí. Y ya con eso ellos ya se creen, wow, los super cracks Ahora, del una socialismo. cosa, David, que ya que querías también dejar claro, se me había olvidado, es de repente llegan con una. Tú, imagínate un ejemplo. Yo ahorita saco una Ajá, bandera
nacionalsocialista, la esvástica, ¿no? Ujú. Uy, cuidado, güey. No mames, se te van encima, güey. Pero si saco una de comunista, no hay problema, güey. O sea, y te dicen, no, es que los nacionalsocialistas mataron 6 millones de judíos, güey. Ok, pero entonces, ¿qué personas valen más? ¿Los judíos o los 100 millones de personas que el comunismo ha matado en toda su historia, güey? Esos no valen, güey. O sea, nada más los judíos, güey. Y no me estoy poniendo ni a favor de uno ni en favor de otro, porque los dos son autoritarismos y para mí los dos son mierda. Sí, los dos son colectivismo asqueroso. El mismo Entonces, es monstruo. hipocresía. Y también es mucha ignorancia. O sea, el problema no radica en que uno no tenga conocimiento de algo. El problema radica en que uno hable con propiedad de ese algo sin saber. Y lo defiendo. Y aparte de eso es completamente irresponsable. Entonces, a nosotros los que estamos en pro del capitalismo, en pro del libre mercado, en pro de cero aranceles, en pro de una reducción de impuestos, en pro de un Estado mínimo, nos orillan inmediatamente con el fascismo y con el nazismo, sin tener entendimiento que es que el fascismo y el nazismo son formas de colectivismo. Incluso en el manifiesto de Verona, del partido fascista, no recuerdo exactamente quién fue que lo escribió, pero quien lo proclamó fue el máximo referente del fascismo italiano, que fue Benito Mussolini. Él deja claro que el fascismo es una corriente de izquierda. Hey, Benito Mussolini fue uno de los más importantes representantes del movimiento comunista en Italia. Total. Es que el nazismo, el fascismo, el socialismo sigue siendo socialismo, sigue siendo colectivismo, pero con otros intereses. Porque es que el socialismo clásico, puro y duro, con miras hacia el comunismo, tiene como punto de partida la clase económica y la clase social. En cambio, el otro está en función de la identidad nacional. Exacto. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? El socialismo es internacionalista y el fascismo y el nazismo son nacionalistas. Para la larga sigue siendo la misma porquería. Exacto. Entonces piensan que es que todos nosotros, y porque bueno, como el fascismo y el nazismo, entre también sus principios, estimula el mercantilismo, el corporativismo, o por decirlo así, el curry capitalism, de alguna manera. Sí. Incluso una de sus frases es, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Entonces la gente inmediatamente piensa, bueno, como ellos utilizan un poquito de capitalismo, que en realidad todas las formas de colectivismo tienen que utilizar el capitalismo para poder llegar hasta a cumplir sus ideales utópicos, consideran que entonces los que defendemos los principios y las virtudes del capitalismo, entonces inmediatamente vamos a estar alineados con ellos, y eso es completamente falso. Y desconocen que quien, por decirlo así, el precursor del fascismo fue un ex socialista italiano, pues en realidad no fue ex socialista, simplemente cambió los términos porque ya definió el socialismo en función de la identidad nacional, italiano llamado Giovanni Gentile. Punto. Ya, pero sigue siendo socialismo, sigue siendo colectivismo, sigue siendo supresión del individuo por encima de una masa homogénea que supuestamente piensa. Ahora, David, una cosa que a veces yo me topo con los punks y con los skinheads y todo este pedo que me dicen, no, es que yo soy de izquierda porque nosotros defendemos a la clase obrera. Dices, a ver, espérame, güey. Eso de la clase obrera lo tomaron de Adam Smith. O sea, eso de la división del trabajo, esas cosas que se la pasan escupiendo sin saber ni siquiera de qué están hablando, eso viene en la riqueza de las naciones, por Dios. Y no saben y no se dan cuenta de que Carlos Marx utilizó la riqueza de las naciones y nada más le cambió todo eso y lo puso como el colectivismo. Punto. Es lo mismo. O sea, es ahorro y todo eso, pero lo hace el Estado. Nada más, le quitó la individualidad y se lo dio al Estado. Así de sencillo. Así es. Así funciona. Ahora, otra cosa, que ahorita no te respondí la pregunta, porque a veces como que me enredo porque me apasiona el tema. ¿Por qué razón a la gente le resulta, si una gente ve la esvástica del nazismo y no ve y se escandaliza, pero ven la hoz y el martillo y les parece muy tierra y muy sexy, ¿eso a qué se debe? Si uno analiza a profundidad y analiza los dos programas, ¿cuál es la diferencia entre el fascismo? Ya dije pues que es función de la identidad nacional, y también pues porque el fascismo utiliza un poquito más el capitalismo, pero, o no es que lo utilice más, es más claro en que lo utiliza. El fascismo y el socialismo, la diferencia fundamental es que uno suena más bonito que el otro, uno es más romántico.
Entonces, a pesar de que el socialismo se haya llevado más de 100 millones de muertos, dícese en Vietnam, en la China maoísta, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en toda la cantidad de guerrillas marxistas-leninistas que existieron a lo largo y ancho del territorio latinoamericano, como en el caso de mi país, las FARC y el ELN, o el Sendero Luminoso en Perú. A pesar de toda esa cantidad de muertes, los ideales por los que están luchando son muy hermosos. Ah, porque son Porque es que buenistas. buscan la reivindicación del ser humano y la migración hacia un hombre bueno, entonces no importa el derramamiento de sangre, claro. Entonces, claro, y además de eso, ¿cómo el colectivismo socialista cooptó la cultura? Entonces, controla el arte, la literatura, la educación y los medios de comunicación, entonces se da la oportunidad de desvirtuar y tergiversar los hechos históricos y acomodarlos a su gusto para que siga sonando bonito Y y, adiestra. y adoctrinar. Entonces, no es así. Si nosotros vamos a decir, en realidad, metamos todo en la misma bolsa, a ellos que les encanta todo meterlos en la misma bolsa porque a ellos les encanta todo igualarlo, pero hacia abajo. Entonces, Sí. metamos a todo en la misma bolsa, metamos todo en colectivismo y digamos, aquí hay cientos de millones de muertos y eso también incluye a los muertos del fascismo y del nacionalsocialismo. Y punto. A la larga ustedes son colectivistas que lo único que buscan es suprimir los intereses personales y que un individuo pueda perseguir sus propios fines personales. Así de sencillo. Ya. Y nosotros Totalmente. realmente sí queremos darle poder al individuo y limitar al Estado porque en realidad el Estado no es nuestro amo. A esta gente quiere volver entonces prácticamente a los tiempos de la monarquía, tanto que critican Exactamente, a los exactamente. conservadores rancios y son básicamente lo mismo. Lo que pasa es que la nueva nobleza son los políticos y el nuevo monarca es el presidente. Claro. No, tenemos Y que empezar nosotros a ver trabajamos para ellos. tenemos que empezar a ver es hacia abajo, que en realidad ellos son nuestros empleados y no tratarlos con tanto protocolo y con tanto cuidado. Señor presidente, señora senadora, señor diputado, no, llamarlos por el nombre, es que son nuestros empleados. Exacto. Ahora, ahorita que dices sobre eso, es estúpido y es imposible poder igualar hacia arriba. ¿Por qué? Porque existe una economía. Esa economía alguien la tiene. Entonces, para que tú puedas igualar a las personas que no tienen esa economía, le tienes que quitar a los otros para darles a otros. Entonces, ahí no estás anivelando hacia arriba, porque sería cuestión de inventar un dinero que no existe. Que tienes que, de repente dices, tengo una varita mágica, pum, tengo más dinero y se los doy y ya, los mando para arriba. No, le estás quitando a unos para darles a otros. Pero déjame decirte una cosa, a los que les estás quitando, que son esos empresarios malditos, malvados, bla, 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 no tienen su dinero en una caja fuerte en su casa, lo tienen invertido en muchas cosas. Al momento de quitarles dinero a ellos, les estás quitando trabajo a muchos de ellos. Muchos Así de ellos es. van a agarrar el dinero y se van a ir a la playa, güey. Y muchos no, muchos van a invertirlo, pero entonces ya va a haber otra vez diferencia, porque otros van a invertirlo, van a sacar dinero y entonces ellos van a subir su nivel y otra vez les vamos a tener que quitar y los vas a tener que bajar y así sucesivamente, qué hueva, güey. Antes las brechas sociales se van a ampliar. Ellos que lo que Exacto. buscaban era reducirlas, lo que van a buscar es ampliarlas. Y antes Uh-huh. van a estimular la pobreza en lugar de buscar erradicarla. Exacto. Y eso es completamente absurdo. Te voy a colocar un ejemplo que aquí ocurrió. Yo, pues, aparte de mi labor como docente y como ingeniero, yo ofrezco tutorías particulares, que una tutoría es una clase particular. Y aquí vamos a ver el claro ejemplo de que el control de precios no funciona. No funciona. Una tutoría es una clase particular. ¿Para qué? Para un fin específico. Puede ser un alumno que te cite, ve, Cristian, necesito que me enseñes cálculo diferencial porque mañana tengo un examen. Bueno, ok, un tema para un examen, hay unos que lo buscan simplemente para ganar un examen, o hay gente que realmente le gusta tener una continuidad, cada semana es una clasecita y te pagan un valor por eso. Entonces, ¿aquí qué hace? ¿Quién define esos precios? Empiezo primero yo. Subjetivamente hablando, digo, yo creería que más o menos cuesta esto. Exacto. Ley Y marginal entonces, decreciente. exactamente, entonces ya ahí defino mi valor y así fue que yo empecé. Entonces, en aquel entonces, yo cobraba, di tú, 6, $7 la clase, estamos hablando hace 6 años. Pero resulta que me di cuenta que habían personas
fuera de, pues que también ofrecían este mismo servicio, que cobraban mucho más. Los grandes catedráticos cobraban por una sola hora de clase entre 30 y $40. Y dije, yo estoy cobrando 6, yo estoy cobrando una quinta parte por esto, pues yo no puedo igualarme al nivel de experiencia que tiene esta gente, porque es que esta gente tiene décadas ofreciendo los servicios de tutoría, pero sí me puedo subir un poquito más. Claro. Entonces ahí empecé a cobrar entre 15 y $18, me subí. Y ahí se fue regulando. Entonces en este momento más o menos todo el mundo, incluso los mismos catedráticos, están cobrando la hora de clase entre 20 y $30. Y estamos hablando de un proceso de unos 6 años en donde todos como que nos fuimos organizando y ya el alumno al final decide, bueno, a pesar de que de pronto cobre unos cuantos dólares más, me siento más cómodo con él, entiendo más, o no, me parece más económico, además le entiendo más. Ya eso queda pues a criterio del consumidor. Eso Dime, es. ahí no hubo necesidad de que el Estado interviniera y se creó un mercado de tutorías y clases particulares y nos estamos prestando un Sin beneficio que es nuestro sindicatos. conocimiento, sin sindicatos y sin nada. Ahí Eso se funcionó llama... la mano invisible del mercado que Exactamente. todo día el socialismo. Exactamente. Es un ejemplo claro y fehaciente de ello. Sí. No De necesitamos hecho, el Estado, nosotros podemos manejar la economía perfectamente. totalmente. Y de hecho, eso fue lo que le dio que pudiera evolucionar nuevamente el socialismo, la ley marginal decreciente, los marginalistas que te decían, el valor de los productos es el valor que el demandante crea que es lo necesario que puede gastar para un servicio. En este caso, si la gente no te hubiera pagado ese dinero y te hubieras quedado sin alumnos, ¿qué hubieras hecho? O tendría que haber buscado otras opciones o me tendría que haber bajado en Exacto. precio. Entonces tendrías que haber bajado el precio, ¿no? Pero como viste que la gente empezaba a seguir contigo, ¿qué hiciste? Viste que la gente le estaba dando un valor más alto, aumentaste y la gente te sigue buscando. Ese es el valor marginal decreciente, esa es la naturaleza natural. No cuando hay un Estado que te dice que hay que aumentar los precios de algunas cosas, hay que disminuirlos de otros. Eso es proteccionismo, eso es para ayudar a ciertas personas y a ciertas empresas. Pero como ustedes no tienen un sindicato, ustedes no se basan en nada de esto, pues está funcionando. Y si se hubiera metido el Estado, muy probablemente el mercado ya se hubiera acabado. Ya ni siquiera estuvieras dando clases, güey. Sí, ya no existiría. La verdad es esa. Siempre pues, es igual. David, yo creo que con esto terminamos. Yo creo que sí tocamos todos los temas que queríamos tocar. Y pues bueno, muchísimas gracias. Igual, Grupo Libertario Salamanca en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde van a encontrar todos estos Facebook Lives que hemos estado haciendo. Y pues bueno, muchísimas gracias y les mando un fuerte saludo desde Zúrich, Suiza. Y mañana, pasado mañana nos vemos en Londres. Voy a hacer también una grabación, una Facebook Live, hablando del PON, política y libertad, lo cual me va a causar ciertos problemas con muchas personas, pero bueno, ya saben que me encanta. Vas a levantar pero toneladas de arena y me parece genial. Ya sé. Eso es lo que enriquece el debate. A huevo. Pues bueno, nos vemos, muchísimas gracias y buenos días por allá y buenas tardes a los que también me ven fuera de México. Nos vemos. Dale, muchas gracias y termina de disfrutar tu viaje. Gracias, hasta luego. Chao.